política, debate y cultura. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Feliz jueves, que estén todo pasando muy bien en sus familias, en sus vidas personales, en su trabajo, en sociedad, donde quiera que usted se encuentre haciendo una actividad, pues hágala de la mejor manera. Eso siempre va a dar los réditos oportunos de éxito y de eficiencia. Red Democrática nuevamente al aire, como todos los días de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana en la 89.1 FM y en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, @Francisco Prendas, para poder compartir con ustedes reflexiones, ideas, soluciones y fortalecimientos a la democracia del país, que necesitamos defenderla. Ya son muchos años de vida independiente, 202 para ser exactos, y no podemos echar por la borda por una emoción o por un estrés nacional de algún tema en concreto, todo lo que hemos construido y que nos ha traído hasta acá con calidad de vida y con la oportunidad de que nuestros hijos tengan ese deseo de salir adelante. Esa es la motivación inicial de Democrática, con la cual vamos a dar inicio a una entrevista que necesitamos hacer como programa y como país para poder entender qué está pasando en el Congreso de la República y cómo están las relaciones de esta con Casa Presidencial y con el gobierno en sí. Don Daniel Calvo, analista político de los más prestigiosos del país, nos acompaña el día de hoy para poder hacer ese balance de las fracciones legislativas, de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos y cómo estamos con las relaciones con los demás poderes de la República. Daniel, bienvenido a Red Democrática. Muy buenos días, Jonathan. Encantado de estar con ustedes, con tu público y dispuesto a comentar estos temas que sé que igual que a mí te apasionan. Así es, Daniel. Pues venimos de 4 años intensos con muchísimos temas que hubo que enfrentar, muy pocos en agenda de cualquier persona, llámese pandemia, llámese la UPAD, llámese N cantidad, la OCDE incluso, en el proceso de adhesión. Eso se salió del canasto ordinario de la Asamblea Legislativa. Y en estos año y medio que tenemos del nuevo gobierno, la agenda no ha sido pues distinta. Siempre hay cosas nuevas que hay que atender y por eso atender incendios en la Asamblea Legislativa pues son distractores a veces del bosque completo que hay que ver que es el país. ¿Cómo analizas vos este año y medio de Asamblea Legislativa? Jonathan, muy similar a lo que has mencionado. Sin duda yo creo que dentro de lo que llevamos de la presente administración, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias, porque por ahí he visto que los diputados critican en demasía al Poder Ejecutivo, diciendo que con ellos va a cambiar, y lo cierto es que en sesiones ordinarias, donde tienen el control los diputados, la agenda ha sido prácticamente igual de raquítica, un poquitito más, pero tampoco una diferencia sustancial. Ahora, quisiera explicar pues algunas hipótesis de lo que yo creo nos ha llevado a tener esta agenda raquítica. Hay un cambio, y vos lo viviste en carne propia, del cambio del periodo de sesiones ordinarias a extraordinarias, que creo que eso es una reforma constitucional que ahora más de uno pues se la debe estar pensando muchísimo mejor. Y eso creo que obligó, o más bien, bueno, sí, obligó a que el gobierno que entrara, en aquel momento no se sabía quién iba a ser el gobierno pues que resultaría electo en las elecciones de 2022, pues tendría el control de la agenda los primeros 3 meses. Y creo que también nadie nunca se imaginaba que una fuerza que nunca había tenido representación completamente emergente, pues fuera el partido que resultara ganador de ese proceso. Y creo que eso generó que si bien esa reforma constitucional se sintiera más profundamente, porque habría sido, diría yo, completamente distinto a que fuera un partido que ya tenía representación previa en la Asamblea, es decir, que le podía dar seguimiento a proyectos de ley que ya venían trabajando los anteriores diputados, que ya habían
culminado su etapa de comisiones, que estaban maduros. No, eso no sucedió así. Era prácticamente un Big Bang electoral, era iniciar completamente de cero. Y bueno, pues se presentaron los proyectos, algunos creo que también hay que decirlo, tardaron en demasía. Creo que el Poder Ejecutivo también en una actitud, no sé si soberbia, además no pudo identificar que habían quizá otras buenas propuestas que aunque no llevaran el sello suyo, era importante acoger. Y bueno, estuvimos en esa prueba de error que siempre en cualquier administración se siente, pero que te digo, por estos factores se sintió de manera... Bueno, algunos proyectos han venido madurando con el tiempo, porque ya prácticamente vamos para 2 años. Lo cierto es que también no se ha notado, yo diría, una destreza o una buena articulación entre la relación ejecutivo y legislativo. Y me remito a los números, solo un proyecto de ley, adicionalmente claramente al caso de los presupuestos, que por mandato constitucional tienen que aprobarse sí o sí, se ha aprobado. Y es un proyecto que realmente algunos lo pudieran tildar como saludo a la bandera, y es que el Ministerio de Planificación tenga que emitir un criterio sobre temas de reforma al Estado, y es un criterio que tampoco es vinculante, es un criterio nada más, pues, a manera de consejo para los diputados. De ahí en fuera no hemos tenido, Jonathan, pues, iniciativas con un sello de gobierno, y también creo que se le ha dificultado muchísimo el manejo de las extraordinarias, y te digo, a los propios diputados pues poder orientarlo. Y eso creo que los costarricenses pues lo sienten, y no lo dice Daniel Calvo para que después no digan que esto es un juicio de valor. Si uno se pone a ver diferentes sondeos o estudios de opinión de diferentes casas encuestadoras, pues lo que dicen es que si bien reconocen que hay un liderazgo fuerte, o por lo menos más visible que el de administraciones anteriores, que tampoco creo yo que la vara estuviera muy alta, lo cierto es que no hay una hoja de ruta clara. Y como vos bien lo has decidido, y con esto cierro, la asamblea pues parece ser fagocitada por el incendio del día, porque hoy tenemos que resolver el tema de la lista gris, porque hay un plazo perentorio, porque hoy tenemos que resolver el tema del marchamo antes del 1 de octubre, porque si no, no da tiempo para que el INSS lo tenga a tiempo el 1 de noviembre, porque tenemos que andar en carreras, por ejemplo, por unos temas que no se pusieron, ahora con el tema de seguridad, que se hicieron llamados desde hace muchísimos meses. Bueno, ahora que hay ya parece el tema tocar fondo en medios internacionales, bueno, ahora sí, preocupémonos por la reputación y veamos qué hacemos. Y no necesariamente debería ser así. Como decías bien, lo apuntabas, estamos viendo el árbol y no estamos viendo la totalidad del bosque. Daniel, lo que estás apuntando, este esquema y este dibujo que estás haciendo de los primeros año y medio, año 8 meses de asamblea, me gustaría recomendártelo de atrás hacia adelante. Es decir, empecemos con esto último que acabas de mencionar. El gobierno de la República ayer explota contra la Asamblea Legislativa y dice los 5 proyectos que presentamos para temas de seguridad, la Asamblea no ha hecho nada, pero eso es un trabajo en equipo. Y en la Asamblea también está la fracción oficialista. Nadie, es cierto, nadie ha movido nada, pero se tienen que incluir ellos también porque a final de cuentas en el teje y maneje parece que las prioridades han estado en otro lado y no han sabido priorizar, si es el caso. En el tema que estabas haciendo mención de los 3 meses, me parece, y todavía lo comento yo en espacios de análisis que se puede tener como con vos, es que no han encontrado el pedaleo. No han visto la lógica de que antes de que empiecen las ordinarias ya se tienen que haber puesto de acuerdo en cuáles son los proyectos y en cuál es la negociación y para dónde vamos, para que el día 1 de las sesiones ordinarias ya empezar con toda la maquinaria caliente y no empezar a ver por dónde empezamos a trabajar. Igual el gobierno con las sesiones extraordinarias. Estoy totalmente de acuerdo que no hay una ruta. Y esa falta de ruta que estás mencionando me lleva a hacer una pregunta para saber tu opinión. Si no hay una ruta en ninguno de los dos lados, por lo menos clara, de una visión país estructurada y son simplemente temas muy puntuales, los resellos, los 4 resellos que han existido, es simplemente algo coyuntural, algo casual, o se puede ver como parte de una política de oposición, un equilibrio de fuerzas entre el presidente y la Asamblea Legislativa.
Jonathan, has tocado tres puntos interesantísimos. El primero, y creo que también lo viviste en carne propia y que creo que el Ejecutivo no lo comprendió, pese a que sobraron ejemplos en administraciones anteriores, es que la labor de un poder ejecutivo no consiste únicamente en mandar un listado de proyectos de ley y desentenderse y después decir, bueno, yo los mandé a la Asamblea Legislativa, yo cumplí con esto y si no caminaron es por culpa de los diputados. Creo que, y lo sabes bien, pues la articulación entre Poder Ejecutivo, que ha brillado por su ausencia en esta administración, es no solo enviarlos, es desde previo intentar estarlos negociando, estar recibiendo retroalimentación de los diputados, de diferentes actores que ya uno sabe que se le va a consultar, estar presionando para que se le asigne una comisión, estar pendiente que se haga un informe de servicios técnicos y demás. Todo eso es un trabajo de articulación, de carpintería, que no se hace con los proyectos de ley y luego únicamente se intenta repartir culpas diciendo que los diputados no lo hicieron porque yo los envié, aunque los proyectos a veces carezcan de total viabilidad. Y ya por eso le han archivado una enorme cantidad de proyectos de ley al Poder Ejecutivo. Recordemos la venta del Banco de Costa Rica, recordemos, por ejemplo, el tema de tarifas de colegios profesionales, recordemos el cannabis recreativo. Y creo que podemos hacer una larga lista de cómo se envían proyectos sin ninguna viabilidad, porque nunca hubo una estrategia detrás para buscar esa viabilidad y buscar esos acuerdos en el Congreso para que pudieran realmente pues, poder ver la luz. Otro tema que me parece que es fundamental y que lo has tocado es que no hay nadie, y para eso creo que debería estar algún departamento o un viceministerio dentro del Ministerio de la Presidencia, del seguimiento de cuando termina un periodo de sesiones ordinarias, es decir, cuando los diputados controlan la agenda, cuáles de esos son convenientes de darles una continuidad en sesiones extraordinarias. Mira, y recuerdo algunos casos, por ejemplo, creo que fue el proyecto de Cohecho. Creo que por ahí estuvo también el proyecto de reforma a la Ley General de Aduanas, que estaban en el punto de penal. Era únicamente convocarlos un día, porque ya inclusive algunos habían sido votados en primer debate. Y uno dice, ¿cómo un proyecto que ya fue votado en primer debate, que aunque bien hay posibilidades, pero yo diría poco posibles, de retrotraerlo, devolverlo, ya está ahí listo para aprobar, ni siquiera eran convocados? Y eso creo que también arroja un indicador que siempre es polémico, que no creo que sea el mejor, pero se utiliza con mucha frecuencia en cuanto al número de cantidad de proyectos de ley aprobados en un periodo de sesiones ordinarias, extraordinarias, que si lo revisamos es bajísimo en comparación a otras legislaturas. Y el otro tema que también me parece a mí, y lo has tocado con el tema de los resellos, es que hay un absoluto desconocimiento de cómo funciona la Asamblea, que ya hemos mencionado pues algunos elementos, pero sobre todo del contexto que se tiene. Yo creo que el Poder Ejecutivo no podía darse el lujo de vetar a sabiendas que tenía 10 diputados y ahora no tienen 10, ahora tienen 9 y en algunos casos pues a veces tiene también algunas diputadas, por ejemplo, que rompen línea. Por ejemplo, la Marta Padilla creo que estuvo rompiendo línea en algunos casos hasta que llegó doña Pilar Cisneros y pasó ese hecho lamentable de que le pegaron 4 gritos en el plenario y bueno, creo que la han alineado un poco. Y además, Jonathan, de que no hay diría yo, inteligencia emocional por parte del Ejecutivo para tratar algunos temas. Y te pongo uno de los más recientes, ya que querés empezar a ver el análisis de ahora hacia atrás. No tiene sentido, no tiene explicación, y yo creo que vos también pues podrás aportar algunos elementos de que se trate a diputados de traidores, de que se trate a diputados con insultos, a sabiendas que dentro de una semana, 2 semanas, 3 semanas, vas a estar necesitando de esos diputados para que te aprueben proyectos de ley. Hace escasos días había un reclamo, inclusive el gobierno anunciaba con algún tipo de parafernalia una plataforma para meter presión a los diputados de enviar correos para que se apruebe el crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica, y al día siguiente, cuando a sabiendas de que tienen la necesidad de tener una relación al menos cordial con los diputados, pues procede al insulto. Uno no puede agarrarse con un compañero de trabajo, para utilizar una símil, a sabiendas que al día siguiente lo tenés que volver a ver y tenés que trabajar de forma conjunta con él. Eso creo que el Ejecutivo no lo comprende. Y cierro diciendo que también creo que eso se ejemplifica de mejor manera en el absoluto desconocimiento de doña Pilar Cisneros como jefa de fracción. No comprende
que cuando uno está en gobierno tiene que aprender a callar y cuando está en oposición es cuando aprende a hablar. Es una diputada que aunque es de gobierno se siente muchísimo más cómoda en un rol de oposición y en lugar de tender puentes me parece que los dinamita. Daniel, ese espíritu tan emocionalista que estás dibujando de Casa Presidencial, específicamente del presidente de la República, dinamita cualquier esfuerzo que haya podido estar haciendo la ministra de la Presidencia. Es decir, mientras que uno intenta construir, asumiendo que lo está haciendo, el otro está dinamitando todo lo que se está intentando. Eso es como pegarse un disparo al pie a diario y eso genera relaciones muy sensibles con la Asamblea Legislativa. Sí, Jonathan, pero bueno, vos estás asumiendo algo que yo al menos no he logrado palpar o observar de manera significativa, y es que el Ministerio de Presidencia esté intentando, pues, borrar con la mano lo que se hizo con el codo, ¿verdad? Yo no veo, por ejemplo, un rol protagónico de Natalia Díaz o de Freddy Morera, y no es que quiera hablar mal de ellos, sino es que me parece que el estilo de liderazgo tan marcado en esta administración es que no da espacio para que sean ellos quienes asuman el rol. Yo creo que al presidente le gusta tener los reflectores principalmente en su figura, el encargarse de ciertos temas, de llevar la relación, lo mismo que doña Pilar Cisneros, me parece que ella no da un espacio para que otras figuras que deberían encargarse de este labor y que me parece a mí tendrían más experiencia y muchísimo más tacto, lo hagan y claramente pues dificulta la articulación entre poder ejecutivo y legislativo. No en vano, pues esta administración pasará a la historia como la de más resellos en la historia. Eso es algo poco frecuente, o ya llevamos 3 y no descartaría que pudieran haber 4, perdón, no descartaría que pudieran haber muchísimos más. Inclusive ayer ya uno esperaría yo que están entrando en conciencia porque decían que el proyecto del marchamo ya no lo vetarían, cuando hace algunas semanas se decía que sí lo vetarían. ¿Y por qué no lo vetarían? Porque saben que el resello está prácticamente a la vuelta de la esquina y eso implica un desgaste. Y lo que te diría, Jonathan, como para ir un poco cerrando las ideas, es que creo que eso es posible hacerlo y todavía, diría el Poder Ejecutivo, pues puede darse de alguna manera el lujo, aunque me parece está despilfarrando su capital político porque todavía goza de una buena aceptación, de una buena popularidad. Pero lo cierto es que ese capital político me parece se está desaprovechando, porque si a mí vos me decís, Daniel, revisemos en agenda cuál proyecto es realmente transformador, cuál proyecto realmente implica un costo político, como por ejemplo el que ustedes asumieron desde el primer año con la reforma fiscal, con algunos proyectos de la OSD, que ahora también le hacías alusión, uno no encuentra temas, yo creo que son bastante superficiales, y lo cierto es que ese capital político que yo habría querido que más bien se estuviera utilizando para echar a andar grandes reformas, pues prácticamente vienen sufriendo un desgaste natural en algunos casos, acelerado, pues yo diría por impericia del propio Poder Ejecutivo, y lo cierto es que ahora que ya también vienen otros factores que complicarán el andar de la Asamblea Legislativa, elecciones municipales, por ejemplo, que es uno que ya tenemos a la vuelta de la esquina, no habrá ese capital político, y ya se le será muchísimo más difícil echar a andar, si es que lo tiene, esa ruta de prioridades o de ruta crítica que estaríamos esperando muchísimos del Poder Ejecutivo en distintos temas, seguridad, reforma del Estado, reactivación económica, por mencionarte solo algunos de ellos. Daniel, ¿existe una relación tóxica entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa? ¿O es una relación fraternal, constructiva, por lo menos con los raspones normales, pero ¿cuál de las dos es la que más se evidencia en este momento, tóxico o constructivo? Es complicado y además creo que el término tóxico pues pudiera tener diferentes acepciones pues para los oyentes. Yo lo que sí podría decir y sumado al comentario que recientemente realizaba es que si el Ejecutivo no ha logrado, por ejemplo, aprovechar ese capital político del que te hablaba, que de a poco empieza a sufrir desgaste, Jonathan, esta Asamblea Legislativa, su nueva conformación tiene una variación importantísima desde el signo ideológico, un mayor nivel de coincidencia. Yo diría que hay hasta 4 de las 6 agrupaciones que comparten muchos temas por el fondo.
temas de reforma del Estado, temas de reactivación económica, mayor afinidad con el sector empresarial. Ahí quizás quienes se salen de eso es un poco claramente el Frente Amplio y yo diría algún segmento, no todo, de la fracción del PLN que me parece casi que ha sido absorbida o se ha visto plegada, perdón, hacia el Frente Amplio. Pero yo digo, ¿cómo es que el Poder Ejecutivo no ha sabido sacar provecho de ello? ¿Cómo es que en esa relación más bien no han logrado esos más de 38 votos que tendrían en algunos casos para echar a andar? ¿Y por qué es que no han logrado echar a andar? Y con esto contesto tu pregunta. Porque ha faltado el tacto del que hemos venido hablando a lo largo del programa. Si bien creo que con algunas relaciones tienen muchísima mayor cercanía, en algunos casos es todavía más notorio o evidente, como en el caso de Unidad Social Cristiana, porque vemos figuras representadas en el Ejecutivo. También hemos visto una cercanía importante con el Partido Nueva República. Lo cierto es que tampoco han faltado los conflictos entre ellos. Y ahí es donde yo creo que vos es que observás el tema de lo tóxico, ¿verdad? En cuanto un día somos en luna de miel, ¿verdad? Y al día siguiente pues podemos estar agarrados del pelo. Yo creo que son distorsiones muy importantes y lo que más me duele, Jonathan, es que el Poder Ejecutivo no ha sabido sacar provecho de esas coincidencias y de ese capital. Ahora mencionabas la plataforma digital para hacer conciencia, decía el gobierno, a los diputados de parte del pueblo sobre un tema que es muy puntual y en donde no debería de existir un problema de ejecución legislativa, que es un empréstito para desarrollar obra pública, que es el del BESIE. ¿Cómo es esa estrategia en función del gobierno, en función de lo que debería hacer siempre, lo que se está acostumbrado es el que los funcionarios de Casa Presidencial vayan y dialoguen, negocien, conversen con las fracciones y construyan los acuerdos? ¿Por qué obligar desde afuera a que suceda algo y con un proyecto que no debería ser tan trascendental en fisuras ni en raspones? Pues que se puede entender como un experimento para otros temas más adelante que puedan ser más amplios. Jonathan, yo diría que, y es un tema preocupante si uno se pone ya a reflexionarlo profundamente, es que este gobierno gobierna para hacia afuera, es decir, gobierna para quienes nos están viendo y no necesariamente para quienes toman decisiones. Mire, podrá ser muy atractivo para la gente y yo diría que inclusive refuerza la narrativa que don Rodrigo Chávez viene utilizando desde campaña, que es una de crítica muy fuerte a la clase política existente, de que son unos traidores, de que son antipatriotas, de que son inclusive en algunos puntos hasta vagabundos. Eh, pero realmente, como vos bien lo decías, los mecanismos ya establecidos y oficiales para un proceso de negociación, pues es la visita de los jerarcas de gobierno a los diferentes despachos, de explicarles, de crear conciencia justamente con elementos técnicos, sobre todo en el caso, digamos, de este tema económico, de este instrumento financiero como es un empréstito, además de decir de las prioridades de obra pública que pudieran tener. Si no fueran los jerarcas, pudiera ser o debería ser más bien la ministra de la presidencia, sus ministros, inclusive los propios diputados, la vocera de gobierno, la jefa de fracción, pues debería estar intentando al realizar conciencia. No le corresponde a los ciudadanos, por más que ahora se intente vender que es un tema de transparencia, que es un tema de involucramiento cívico para que los costarricenses soliciten la rendición de cuentas y exijan el deber de ahí. Sonará muy romántico y sonará muy sexy, pero no son los mecanismos formales para un proceso de negociación. Eso genera distorsión y vemos, por ejemplo, que ya este tema se le ha vuelto la tortilla, como se dice popularmente. Yo ya he empezado a ver que a través de la plataforma más bien están cuestionando al diputado de gobierno que tenía prevista la fiesta del yate, ya lo están, por ejemplo, también cuestionando con el tema ayer del narco, y creo que es el Poder Ejecutivo carece, diría yo, de la mayor de las virtudes que se requieren en política. Así lo decía el creador justamente de esta ciencia, Nicolás Maquiavelo, que es la prudencia. Es un gobierno a todas luces imprudente, impulsivo, justamente por esa carga de emocionalidad a la que vos también tanta referencia has hecho, que no piensa
hoy las repercusiones que una decisión o que una pegada de 4 gritos, y perdóname la expresión, pero eso es lo que hemos visto en las últimas semanas en el plenario, cuáles son las consecuencias que eso puede tener en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Incluso las últimas 48 horas, los discursos con tonos altos de discusión o de encaramiento entre los dos Rodrigos ha llamado la atención. Uno reclamando y el otro pidiendo respeto. Bueno, yo creo que don Rodrigo pues saca a relucir su experiencia, saca a relucir que yo diría Arias. don Rodrigo Arias es una de las personas más curtidas en el conocimiento de la interrelación ejecutivo y legislativo. No es normal que un ministro de la presidencia dure 4 años en la gestión, muchísimo menos que repita y que él logre acumular 8 años. Por las diferentes razones que fue, ¿verdad? Él era el hermano del presidente, pero creo que tuvo un rol destacado, independientemente de que uno coincida o no ideológicamente con muchas de sus decisiones. Don Rodrigo está llamando a la prudencia, está llamando al respeto y está muy en la línea, yo creo que lo que hemos comentado, de que el Poder Ejecutivo comprenda que no se puede escupir hacia arriba. Creo que es la mejor símil para explicar, para ejemplificarlo, porque justamente todos estos temas se le pueden devolver. Y yo creo que ya hemos empezado a observar cómo estos temas se le han complicado. Y el mejor ejemplo, Jonathan, que en una de las sesiones de plenario, yo diría, más entretenidas que he observado en los últimos tiempos, fue la del miércoles pasado, cómo justamente escupir hacia arriba a una de sus excompañeras, a la fundadora del partido, es quien termina por darle la estocada justamente al partido de gobierno respecto al resello, como es el caso de la diputada Luz María Alpizar. ¿Cómo has visto el desarrollo de las fracciones legislativas, Daniel? ¿Deberían unas de ser las que jueguen con la bola, el 10 de la alineación, pero ahorita no hay un creativo, no hay defensa, no hay ataque y el portero está haciendo aguas? Vamos a ver, creo que es un tema que se las trae y creo que también mucho pasa por esa nueva reconfiguración del Congreso que tenemos y donde yo creo que hay un viraje hacia la derecha o hacia el centro de la derecha del Congreso. En el caso, quizá empecemos por la fracción minoritaria más importante, que es el Partido Liberación Nacional, que ya algunos advertíamos que, por ejemplo, con la desaparición del mapa político legislativo del PAC, más bien Liberación Nacional se terminaría convirtiendo justamente en el Partido Acción Ciudadana. Y creo que justamente algo ha sucedido, no diría que con toda la fracción, pero lo hablábamos minutos atrás, como hay algunos diputados que se sienten muy cómodos desde el punto de vista ideológico o intentan posicionarse con pocas diferencias del Frente Amplio. Y creo que uno los puede reconocer dentro de Liberación Nacional, con ese rol de oposición, con haciendo llamadas más a la centroizquierda, y que creo que también denota un desdibujamiento total de esa agrupación, que en algún momento, por ejemplo, fue el partido sí de centroizquierda de antaño, que algunos recordarán, después se plegó mucho a la centro derecha, fue un partido afín al sector empresarial y de un momento a otro pues ya no lo parece tanto. Y el mejor de los casos es un partido que, por ejemplo, fue el que impulsó las jornadas flexibles de trabajo y que ahora lo terminó votando negativamente. Ve que no existe ni siquiera esa coherencia en menos de 2 asambleas legislativas con un transcurrir de 2 años. Entonces, eso creo que es lo que pudiera apuntar de Liberación Nacional. En el caso de la otra fracción, por ejemplo, de Unidad Social Cristiana, me parece que se le dificulta el tema de intentar posicionarse como una oposición cuando realmente, si uno revisa bien, lleva 3 administraciones siendo cogobierno. Si uno revisa realmente, pues gabinetes, servicio diplomático y demás, creo que el Partido Unidad Social Cristiana, perdón, realmente, algunos dirán que un juego inteligente, pero yo diría que es un juego hipócrita si realmente pretenden venderse como la oposición, llevan experimentando 3 años al menos de cogobierno. La otra fracción que le seguiría es la del partido de gobierno, que es una implosión de fracción, ¿verdad? De pasado a esto que yo imaginaría terminará de desembocar en un bloque de independiente de diputados, ¿verdad? Y será Luz Mari la que se quede con la firma o con el sello del Partido Progreso Social Democrático. Ellos tendrán
que buscar, pues otro nombre, y me imagino bloque independiente, y eso llevará a que pierdan también algún tipo de beneficios, que te diría, es una fracción, yo diría, pues de pocas luces o no muy, pues con diputados protagonistas. Ahí yo creo que, Pilar Cisneros pues se roba o concentra la mayor cantidad de reflectores, pero te digo que desconoce absolutamente qué es la fracción de gobierno y que por momentos se siente más como la fracción oficialista, y eso le dificulta mucho el trabajo. Te decía, en lugar de construir puentes, pues él los dinamita. La otra fracción, que creo que al igual que Liberación Nacional, le está pasando factura la ausencia del Partido Acción Ciudadana, es la fracción del Partido Nueva República. Creo que perdieron quizá la forma de legitimarse. Creo que ellos necesitaban justamente del Partido Acción Ciudadana, de muchos de los temas que este partido llegaba a posicionar, pues para poder legitimarse, y ahora que este enemigo no está, pues se le dificulta tener ahí, además de que ha sido pues severamente criticado en algunos casos, al igual que Unidad Social Cristiana, por, eh, por su cercanía con gobierno. Por ahí a veces encuentra algunos temas que le permiten ahí, yo creo que su supervivencia es muy coyuntural. Por ejemplo, ahora el proyecto que ha presentado el Frente Amplio con el tema de la definición de género en niños, ¿verdad? Les permite tener quizá unos picos altos en cuanto a su presencia, pero si estos temas no están presentes, pues yo creo que realmente enfrentan un fenómeno de poca visibilidad. La otra fracción, el PLP, que no solo en campaña, me parece a mí, le robó un parte importante del electorado al Partido Unidad Social Cristiana, se posiciona quizá como un partido más cercano a un sector empresarial, a un sector sí muy urbano, y creo que eso comparte un poco con el tema del Frente Amplio. Son partidos muy urbanos, son partidos, yo diría que hasta de clase, ¿verdad? Partidos de personas educadas, de cierto nivel, de un estrato económico, etcétera. Y creo que eso no le permite pues despegar. Además que creo que a don Eli Feinsack pues se le ha dificultado el manejo y el conocimiento de la Asamblea Legislativa, al menos ya en este primer año y medio. Uno esperaba quizá un rol más protagónico, pero vos lo sabes bien que la Asamblea Legislativa, conocer, y bueno, vos tuviste la oportunidad y ya una escuela previa como asesor, pero quienes no han tenido esa escuela previa como asesor, pues se les dificulta muchísimo más. Y aquí el mejor ejemplo, y yo diría que también dejando de lado que uno no comparta pues visiones ideológicas, yo diría que la fracción mejor armada, de mejor conocimiento, más estudiosa, y mucho por ese elemento que señalaba, porque ya muchos de ellos habían pues tenido sus primeras armas como asesores legislativos, ya conocían bien el reglamento legislativo, el funcionamiento de comisiones claves, como por ejemplo Jonathan Acuña, que creo que llevaba 8 años de ser asesor de la Comisión de Hacendarios, pues les permite descollar y les permite, yo diría, ser la fracción de una mayor coherencia y de un mejor manejo del reglamento legislativo. Sí, dejando en claro, ¿verdad? Independientemente de los criterios de ahí, yo creo que hay que reconocerle al Frente Amplio que sí tiene un muy buen manejo de la Asamblea Legislativa, se ha posicionado en sus temas, que creo que todos son evidentes cuáles son sus temas, laborales, tributarios, etcétera, pero creo que pudiera tener también efectos positivos dentro de ese círculo pequeño que te decía yo, que es su base electoral muy urbana y de gente con estudios muy posiblemente ya universitarios. Daniel, ahora que hacías el análisis de progreso social democrático, pusiste sobre la mesa un tema que todavía está sin resolverse, que con lo que acaba de decir el Tribunal de Elecciones, de dar las vías para que un partido pueda sancionar a diputados que estén adscritos a su nombre, está por resolverse, y eso es en cualquier momento, y va a dejar al desnudo a 9 diputados que en este momento quieren el cobijo institucionalizado de una fracción. Nosotros, vos lo sabés, Costa Rica lo sabe, tomamos decisión también de apartarnos de un partido que nos había llevado a la curul con los riesgos que suponía, pero con una hoja de ruta. Al final de los 4 años, los que nos habíamos apartado logramos una institucionalización de facto. Incluso los demás fracciones, incluso el gobierno nos llamaba fracción. Entonces, el tema es
un desconocimiento incluso en esta área de no saber cómo operar con el ropaje independiente, siendo la mano derecha del presidente de la República que les da ese pulmón adicional para poder consagrarse en una relación de igual a igual con las fracciones tradicionales. Jonathan, y a todo eso que vos mencionás, que lo comparto, agregaría que quizá por esa carencia de inteligencia emocional a la que hemos hecho referencia, no supieron llevar la fiesta en paz, como decimos generalmente los costarricenses. Yo creo que ustedes sí, por ejemplo, pues si bien claramente eran claro, ¿verdad? O manifiesto que habían diferencias entre Carlos Avendaño, entre Fabricio Alvarado en su momento, pues uno no veía esa relación tóxica, ahí sí creo que la palabra es tóxica, entre Pilar Cisneros, ¿verdad? Y Luz María Alpizar, u otras diputadas, Ada Acuña, etcétera, ¿verdad? Que es una relación prácticamente yo diría que imposibilita la convivencia en los espacios. Hace algunos días, doña Pilar, en lo que me parecía a mí casi que un desahucio de un arrendamiento, ¿verdad? Le decía que no quería ni que participara en las reuniones de jefes de fracción. Bueno, un momento, ella fue la fundadora del partido, la que lo creó, la que lo arrendó y ahora pues los inquilinos querían más bien expulsarla de su propia agrupación. Y creo que eso ha faltado. Sí creo que la fiesta pudo haber sido en paz. Sí creo también que doña Luz María Alpizar, no sé, desconozco si era que no tenía un manejo interno del partido, pecó quizá también de De confianza. imprudente, pero no supo llevar quizá el tema del procesal, de cuál era la mejor forma para expulsar a los diputados, como a fin de cuentas ahí. Creo que se tenía que recurrir primero a instancias partidarias, a crearles un procedimiento, a elevarlo al comité de ética si lo tienen y a que después una asamblea nacional lo confirmara antes de llevarlo a la asamblea legislativa, porque creo que para muchos era evidente que don Rodrigo Arias no podía asumir esa atribución de decir cuáles partidos, cuáles diputados pertenecen a una agrupación o no, una agrupación ajena. Bueno, creo que ya doña Luz María ha entendido, creo que también esta resolución del Tribunal Supremo pone un poquito más claras las reglas o el procedimiento a seguir, y yo imaginaría, te decía, que en cuestión de meses no quede más remedio que ellos tengan que conformarse como un bloque independiente de diputados. Ahora, yo creo que habría sido mejor visto que a unos renunciar a que lo despidan, ¿verdad? Y bueno, no creo que tampoco se haya hecho esa lectura. Y muy probablemente, para quienes quizás no conocen también los temas legislativos, no vaya a tener una implicación. Yo imaginaría que sea don Rodrigo Arias o un próximo presidente del Congreso, los terminará tácitamente aceptando como una fracción, porque son un número importante de diputados, pero lo Así es. cierto es que sí perderán algunos beneficios, que creo que es lo que hoy está en disputa y que quizá los medios de comunicación por momentos pierden el foco, y es la cantidad de asesores legislativos que son muy codiciados porque es recurso humano importantísimo para los diputados, pero también porque las plazas se utilizan como herramientas de negociación en muchos casos con otras fracciones. Mira, si vos votás por mí, yo te puedo prestar esta plaza de asesor por este año, por esta legislatura, etcétera. Además de que perderán pues algunos otros beneficios, quizá ya un poco menores, la proporcionalidad en la integración de comisiones, el derecho a voto, aunque yo creo que siempre tendrán una voz importante dentro de jefes de fracción, etcétera. Pero eso es realmente lo que me parece que está en disputa y que te digo, no creo que se haya llevado de la mejor manera o la fiesta en paz por parte de tanto de doña Luz María Alpizar como de los diputados que hoy se declaran independientes o que hoy están en ese limbo jurídico del que vos hablábamos y que no sabemos todavía cómo llamarlos, si son diputados del Progreso Social Democrático, si son de aquí Costa Rica manda, si son de gobierno, etcétera. O de Pueblo Soberano, o de ADN, O de Pueblo tienen. Soberano, o de ADN, o de Unidos Podemos, no sabemos, pero ahí están. Daniel, ¿cuáles son los temas candentes que están en la Asamblea sin resolver? La hoja de ruta vos siempre la has tenido clara y siempre has podido dilucidar el mapa de qué es lo más importante, y en la Asamblea estas voces se escuchan porque uno hace el cotejo. O sea, están mencionando esto, tenemos esto, me faltan, me sobran, hay que incorporar y integrar porque es una co-creación. La Asamblea es un ente vivo.
¿cuáles son los puntos que a tu juicio hay que ver en este momento en la Asamblea Legislativa? Jonathan, vamos a ver, las agendas siempre están permeadas por elementos coyunturales. Creo que al menos cuando estuviste diputado, el gran tema era la reactivación económica. Hoy, por ejemplo, yo diría que no deja de ser uno de los grandes temas, pero sin duda el número uno, por elementos de coyuntura, por elementos del récord, por ejemplo, de homicidios y demás, hoy ya la seguridad sobrepasa al tema de la reactivación. Y te decía, ya hay una agenda de proyectos pues un poco más clara, pues algunos, el gobierno señaló 5 proyectos, en la Unidad Social Cristiana, porque también la gente dice, es que las fracciones no son proactivas. No, yo ahí sí de verdad que debo defender prácticamente a todas las fracciones, porque creo que todas las fracciones, independientemente de que algunos proyectos a uno considere que no son los más correctos o los mejor articulados, cada una de las fracciones, a su parecer, pues ha presentado y ha dicho, bueno, estos son mis proyectos de seguridad, aquí se los dejo, están en la mejor disposición, eso prácticamente lo hicieron todas las fracciones y donde creo que, por ejemplo, pues Gloria Navas, pues con razón de su expertise y de presidenta de la Comisión de Seguridad, ha tomado la batuta, creo que también ha afectado en ese tema y por ahí yo creo que el presidente se excusaba diciendo que es que por la salud de doña Gloria, que ha estado pues fuera algunas semanas, es que no se ha podido avanzar. Eso no debería ser excusa. Pero bueno, ese es el gran tema, yo diría, por temas de coyuntura. El tema de reactivación económica, que creo que también todas las fracciones desde la administración anterior, y estuviste vos también, se presentaron los proyectos de ley que han estado, algunos se maduraron o quedaron ya en etapas muy cercanas y yo desconozco las razones por las que el Poder Ejecutivo no le ha dado pues seguimiento, ¿verdad? En eso que te decía, no ha existido una lectura de cuáles proyectos se quedaron perdidos en el trámite. Ya hay algunos que están, por ejemplo, para el primer debate, algunos hasta para mociones de reiteración, segundo día, etcétera, de reactivación económica presentados por prácticamente todas las agrupaciones. También creo que se ha intentado introducir algunos otros temas donde yo creo que algunas fracciones presentan acentos, por ejemplo, el Partido Liberal Progresista ha venido con un acento muy fuerte en proyectos que tienen que ver con reforma del Estado y el Ejecutivo también ha presentado algunos, pero creo que no con esa articulación que te decía o haciendo ese trabajo para buscar una viabilidad. Hay algunas otras fracciones también, incluido el gobierno, que han querido presentar iniciativas y hay varias en el tema de pensiones, que es un tema que yo creo que es una bomba de tiempo, que en cualquier momento pues, nos puede explotar en la cara si no lo vamos tratando en el adecuado tiempo y que por ahí marcha. Y creo que también otros temas que creo que ya de a pocos se empiezan a sentir, quizá un poco más también coyunturales, son los temas tributarios, que es un tema perfectible, ¿verdad? Que siempre se puede mejorar. El tema de las rentas, se ha resuelto con el tema de la exclusión de Costa Rica de la lista de países grises, si es que esta se da, porque todavía eso no está resuelto. Se ha creado la Comisión de Renta, ¿verdad? Que analizará diferentes iniciativas. Por ahí hay también una del PLP que tiene que ver con una interpretación auténtica sobre el tema del impuesto de la renta y estoy seguro que ahí vendrán muchos. Por ejemplo, desde hace muchísimos años venimos arrastrando temas de paraísos fiscales, que el Frente Amplio, por ejemplo, es una fracción que le gusta siempre poner su acento ahí. Y otra que yo creo que también ha despertado a raíz de toda la polémica que hemos visto del financiamiento electoral y demás, es la Comisión de Reformas Electorales, que también se ha creado las dos últimas en la semana anterior, me parece, creo que fue el miércoles pasado, y que si bien ya están reformas electorales, no podrán tener aplicación para las elecciones municipales, que ya tenemos casi que a la vuelta de la esquina, sí serán, yo diría, importantes para un eventual proceso de elecciones nacionales, y donde yo espero que se discutan muchísimas otras más, por ejemplo, en materia de coaliciones, en materia de financiamiento electoral, en tema de mayores requisitos para partidos políticos, etcétera. Yo creo que son temas que hoy ya al menos cualquier persona pues pudiera saber que todas esas agendas se están moviendo. Bueno, y electricidad, que creo que también tiene una agenda fuerte con proyectos importantes que por ahí se están discutiendo. Daniel, acabas de tocar un punto álgido de la Asamblea Legislativa actual, y es que salvo hacendarios
y Seguridad y Narcotráfico, el resto de las comisiones pasaron a un segundo plano ante la creación de nuevas comisiones puntuales para ver temas específicos y están pululando por montones. No sé por cuántas van, pero el argumento para decirle no a una comisión es porque hay muchas, pero al día siguiente se aprueban dos o tres. Entonces, el enfoque de la Asamblea Legislativa está distorsionado de la institucionalidad de comisiones, o sea, no le sirve esa camisa para poder hacer su trabajo a la actual Asamblea Legislativa. Jonathan, has tocado un tema que es fundamental y que me parece que se las trae. Mira, yo he podido llegar a contabilizar hasta hace algunos días, creo que habían 22 comisiones que tenían que atender los diputados, se han creado dos más, te estoy hablando que hay 24 comisiones y solo hay 57 diputados, realmente yo creo que se les dificulta, inclusive hay comisiones que se sonarán y la gente quizá no lo sabe porque la gente no conoce con detalle el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Se crea una comisión, sí, pero sesiona una vez cada 2 meses. ¿Qué sentido a veces tiene crear una comisión cuando sesiona cada 2 meses? ¿Qué realmente se puede hacer? Y aquí aplica el refrán popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo creo que aquí también eso denota la poca priorización que se está dando. Y además creo que el tema que a mí más me sorprende y me preocupa también es que creo que a veces nos conformamos con los medios. Las comisiones son medios y entonces pensamos que por creada la comisión ya el tema está resuelto. Y no, las comisiones estarán ahí, pero si no arrojan ningún resultado, pues seguimos en las mismas. Y no solo sino en eso, sino no se continúa con el despilfarro de recursos económicos importantes, porque el tema de esta creación de comisiones pues realmente representa gastos importantes para el erario público. Daniel, pero ¿por qué no usar los medios tradicionales, comisión de jurídicos, comisión de sociales, comisión X, ahí 22, estabas contando, digamos que oficiales, formales son 17, 18, el resto han sido especiales. ¿Por qué no usar eso y administrar desde la presidencia de la comisión los temas y darle prioridad al que va a ocupar una comisión especial? ¿Por qué no traerlo, darle prioridad, concentrarse y sacarlo y después seguir con la agenda normal? Jonathan, aquí yo creo que hay muchísimas cosas que se van a hacer, nada más para que haciendo el repaso de comisiones, hay 6 ordinarias, hay 15 especiales, y yo diría que ahí nos estamos llevando a 21 y no sé cuánta cantidad de especiales hay ahí. Yo diría que ya podemos andar cuidado, sino por las 30, Por las 30 tiene que andar, sí. ya viéndolo bien con ese nivel de detalle. También, y aquí yo creo que es un tema te decía yo, del manejo de extraordinarias y de ordinarias. Mire, tenemos a veces la duplicidad, por ejemplo, y ahora que me preguntaba sobre los grandes temas en agenda, mire, el tema educación yo creo que estamos viendo cómo el país está cayendo a pedazos, y no lo dice Daniel Calvo ni lo dice Jonathan Prendas, lo dice el informe del estado de la educación, y no solo de este año, sino desde hace muchísimos años. Y mire, tenemos la duplicidad, tenemos una comisión de ciencia, tecnología y educación, y tenemos también una comisión de educación, y todavía no queda claro cuál de las dos es la que se está comiendo la bronca, para utilizar la jerga presidencial. Y también yo creo que ahí no solo hay una labor de priorización del Poder Ejecutivo, sino también yo diría de los propios diputados. Yo diría que, por ejemplo, en algunas comisiones, en lugar de estar avanzando un poquito de los 60 proyectos de ley, por ejemplo, que puede tener un orden del día de una comisión como jurídicos, por mencionarte una de ellas, sería mejor que definan, no, mira, nos vamos a concentrar estos 3 meses en sacar únicamente estos 2 proyectos, para que estos 2 proyectos puedan pasar a plenario y se siga. Pero eso no es así. Yo creo que los diputados no han encontrado todavía eso. Y entonces tenemos tanto que a su vez tenemos nada, ¿verdad? No tenemos realmente los temas claros. Ahora vendrá ya prácticamente un nuevo periodo de sesiones extraordinarias que de a poco se empieza a asomar, que es en el periodo de sesión, a partir del mes de noviembre. Que coincide con la época electoral. Todos estos temas que están ahí esperando, no sé si van a encontrar espacio, porque se viene también la resolución por parte de la Sala Constitucional respecto al proyecto de jornadas flexibles, que imaginaría yo es lo que va a concentrar a los diputados en las próximas semanas. Y que coincide con fin de año, inicio de año y época electoral. Son 3 meses del Ejecutivo que son prácticamente nulos.
Ya usted lo dijo, ¿verdad, Jonathan? Ya el calendario electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, si bien ya empezó, porque hoy todas las fracciones están definiendo sus fórmulas con asambleas, etcétera, ya de manera oficial será a partir del 4 de octubre que inicia la contienda. Eso generará el ruido que te mencionaba al inicio dentro de la Asamblea Legislativa. También habrá espacio para otros proyectos que peyorativamente siempre en la Asamblea Legislativa se consideran como chayotes. A veces son proyectos muy importantes para lo local, pero que también van a entrar a competir con estas grandes prioridades y que también por criterios electorales, a veces, cuidado si no, va a ser más importante presentar y avanzar con un proyecto de ley para una segregación o una autorización municipal para poder ir a hacer campaña en un cantón muy importante, que quizá un proyecto para resolver, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana o el tema de la crisis educativa que el país atraviesa. ¿Cómo visualizas los 2 años que faltan, Daniel, para ir terminando en 3 minutos el programa? Jonathan, no soy muy optimista, debo de confesarlo. Me preocupa muchísimo lo que creo que ha sido la idea central que he intentado posicionar en el programa, de que el Poder Ejecutivo no ha sacado provecho de ese capital político y de esa alineación de fuerzas que habría tenido en este primer año o en estos primeros 2 años para echar a andar reformas importantes. Me parece que no se ha utilizado de buena manera. Y lo cierto es que ese capital político, como es de forma natural, a raíz del desgaste y de esta multiplicidad de escándalos que tenemos, a veces hasta 3 en un mismo día, le será difícil pues poder echar a andar. Y creo que será una administración, no, vamos a ver, será un mandato presidencial que más que todo vaya a ser un tema de administración y no de gobierno. Es decir, como vos bien lo mencionabas, que ha sido consumido por los temas del día a día, por los incendios que se van presentando, pero que en razón de eso y de una falta de claridad en la priorización, no pudo entregar un legado pensando en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Si no cambian las cosas, podrían venir más vetos, sin duda. Mire, me parece que yo diría que el Poder Ejecutivo esperaría que haya aprendido la lección, pero lo cierto es que el caldo de cultivo para algunos proyectos está ahí. Si fuera el marchamo, yo creo que estoy segurísimo, te lo firmo ya, que sería un próximo resello. Y creo que vienen también otros proyectos importantes que tendrán que verse. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, ya ha manifestado que seguirá insistiendo con la venta del Banco de Costa Rica. Está demostrado, que yo no voy a entrar de fondo si eso es bueno o malo, pero está demostrado que hoy no tiene la viabilidad para que eso suceda. Por ejemplo, los proyectos de electricidad me parece que también se las traen y son difíciles de hoy encontrar una viabilidad. Así que yo creo que la relación del Ejecutivo seguirá siendo muy tensa. La relación, perdón, entre Ejecutivo y Legislativo seguirá siendo muy tensa, y en lugar de mejorar, yo más bien pues podría apuntar a que puede llegar a seguir empeorando con el tiempo. ¿Ves un cambio en el Ministerio de la Presidencia a corto plazo? Me parece que muy posiblemente en algún momento, si bien creo que Rodrigo Chávez se siente cómodo en razón de que doña Natalia Díaz no le roba o no le compite por el protagonismo, yo imaginaría que, como es normal en cualquier gobierno, y aquí no es un ataque hacia esa cartera, el presidente terminará siempre rodeándose por figuras todavía más cercanas. Recordemos que doña Natalia Díaz proviene de un partido que no necesariamente es el del presidente, y ya uno, por ejemplo, en corrillos legislativos inclusive escucha algunos nombres de asesores, por ejemplo, más cercanos al presidente, que eventualmente en algunos meses pues pudieran también estar interesados en asumir esa cartera. Daniel, muchísimas gracias por el análisis de hoy. A las órdenes, Jonathan, se nos fue el tiempo y una rica conversación. Que esté muy bien. Igualmente, Red Democrática nuevamente poniendo temas importantes para informarle y que usted tome decisiones y que pueda generar una conciencia de lo que está pasando en Costa Rica. Esa fue la idea del día de hoy. Mañana un nuevo tema muy importante, medicamentos. No se lo pierda. 10 de la mañana por 89.1 FM. Red Democrática se despide. Que Dios los bendiga a todos. Esto ha sido todo por hoy en Red